Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta a nuestro canal. Y ahora, continuando con nuestro curso de Fundamentos de Histología Médica, bueno, pues en esta ocasión nos vamos a concentrar en el estudio en términos muy elementales de lo que se conoce como el método clínico. Lo hemos separado en dos sesiones porque pareciera que es muy extenso. Así que en esta ocasión vamos a ver el método clínico, primera parte. Y bueno, como es costumbre, como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues me voy a pasar a la porción posterior del aula y continuaremos así. Bienvenidos. En la sesión anterior comentamos que el médico general de excelencia debe adquirir numerosos conocimientos, los cuales se pueden separar en dos grandes rubros que aquí señalamos. En primer lugar, el sujeto de estudio de la medicina. En segundo lugar, el método de trabajo de la medicina. Ya contemplamos en la sesión anterior el sujeto de estudio de la medicina y eso, de hecho, nos llevó a analizar en cierto detalle el concepto relacionado con los niveles de organización biológica y el establecimiento claro de cuál es el sujeto de estudio de la medicina. Aquí lo tenemos, el hombre y su entorno en el contexto salud-enfermedad. El estudio de las características estructurales y funcionales, normales y patológicas del hombre se puede realizar desde la perspectiva de numerosas ciencias como la anatomía, la embriología, la fisiología y desde luego la histología médica, que es la que nos toca en este curso. Así pues, en esta ocasión vamos a estudiar los aspectos más elementales del segundo rubro de conocimiento, el método de trabajo de la medicina, cómo se trabaja en la práctica médica. Y eso nos lleva a recordar algunas de las cuatro preguntas relacionadas con la medicina. De hecho, las últimas dos. ¿Dónde puede ocurrir el acto médico? Bueno, ya sabemos, en cualquier lugar. Pero ¿cuál es el sitio ideal para que ocurra el acto médico? Ah, pues es el hospital. Así que si lo que queremos ver es cómo se da el trabajo en la práctica médica, bueno, pues el sitio ideal indudablemente es el hospital. Vamos a visitar un hospital. Este que tenemos aquí es mi queridísimo Lopitos, el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Aquí hice mis estudios tanto de pregrado, algunos de ellos, como de posgrado, la residencia en anatomía patológica. Y bueno, la cantidad de vivencias llevaría algo así como 4 o 5 videos más. Nos los vamos a saltar, quedarán pendientes. Todo hospital en general, así como cada uno de sus departamentos, secciones y servicios, debe manejar tres funciones básicas que están establecidas en un orden de prioridades. Entonces, algo esencial que debe saber el alumno de primer año, bueno, pues es que el sitio ideal para hacer la medicina es un hospital y que el hospital o alguna clínica tiene al menos tres funciones en orden de prioridades. ¿Cuáles son estas? Uno, asistencial. Dos, enseñanza. Tres, investigación. Y bueno, al menos contar con una idea fundamental de en qué consiste cada una de estas funciones que desarrolla el hospital. La función asistencial implica atender las necesidades de salud de una comunidad, establecer las condiciones para que la gente no se enferme
Y si la gente ya se enfermó, bueno, pues entonces diagnosticarla y poder aplicar un tratamiento adecuado para que recupere el estado de salud. Esa es la función asistencial, la primera función de todo hospital, es la primera prioridad. En segundo término, bueno, está la enseñanza. Ustedes pronto estarán rotando por hospitales, llevando cursos de pregrado. Y si decidieran hacer una especialidad, bueno, pues esta especialidad universitaria, como curso universitario, lo van a llevar en alguno de los hospitales del sector salud de nuestro país o del extranjero. La investigación viene hasta el último lugar y esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Los hospitales no son centros de investigación. El tercer lugar de prioridades viene siendo esta actividad y por otro lado, la investigación científica que se desarrolla en los hospitales, pues no suele ser del tipo básica como ocurre vamos a decir, en los institutos de investigación científica, sino que se desarrollan proyectos de investigación orientados al área clínica, relacionados con los pacientes. La función asistencial que ocurre en los hospitales, bueno, tiene dos rubros fundamentales. Uno, la prevención. Dos, la curación. Asistencia preventiva. No te enfermarás. Asistencia curativa. Bueno, ya te enfermaste. Está bien, te curaré. Esa es la idea fundamental de la función asistencial. Prevención, curación. En el rubro de la prevención tenemos campos muy importantes que no vamos a detallar ahora, pero que estudiarás a lo largo de tu carrera. Y conviene que sepas que existen. Por un lado tenemos la medicina preventiva y por otro lado tenemos la salud pública, estrechamente relacionadas entre sí. Estos dos campos del conocimiento incluyen aspectos declarativos, procedimentales y actitudinales que están orientados a definir y establecer las medidas y actividades que una vez que las aplicamos a una comunidad, tienen la intención de mantener el estado de salud de la misma, o sea, que la gente no se enferme, de modo que sus integrantes tengan menos posibilidades de requerir de la función asistencial curativa. Y en esto hay una gran cantidad de actividades que tú vas a estudiar, tal vez las más famosas son las campañas de vacunación, pero hay otras como campañas educativas a la comunidad o la revisión más o menos periódica de variables como la presión arterial, el peso, etcétera. Este aspecto de la función asistencial preventiva intenta entonces que la comunidad que está bajo la influencia de un hospital determinado, pues no se enferme o se enferme menos frecuentemente. Si nos vamos ahora a la función curativa, bueno, pues esta tiene dos rubros. La función curativa tiene dos rubros. La medicina curativa de urgencias y la de consulta externa. La medicina curativa, en este sentido, incluye en términos de las urgencias médicas, bueno, pues unas características, como su nombre lo dice, de pronta atención, de rapidez, y resulta sin duda muy emocionante. Sin embargo, por el momento solo vamos a mencionar que existe. Existe la medicina de urgencias, las urgencias médicas, pero no las vamos a analizar en este momento. Todavía no estamos listos. Aquí les muestro esta fotografía que originalmente la encontré como una referencia muy interesante del acto médico. Fíjense ustedes muy bien, esta es una sala de urgencias, tienen un paciente herido y noten un detalle.
el paciente pues trae un uniforme del Ku Klux Klan, ha sido herido probablemente en una manifestación contra los negros y sucede que lo llevan a un hospital y lo atienden médicos y enfermeras negros que no consideran esa condición peculiar del paciente y se van a atenderlo. Posteriormente oí por ahí que esta un evento, esta fotografía refleja un evento que en realidad no ocurrió. Bueno, el caso es que esto refleja las condiciones de la medicina de urgencias. Quedamos que la vamos a dejar, así que por el momento nos vamos a concentrar en el otro rubro, en el que se conoce como la consulta externa. Prevención, curación, medicina de urgencias, consulta externa. Aquí nos vamos a concentrar. Usted está aquí. Y bueno, continuando con esto, fíjense ustedes que cuando un paciente acude a un hospital, pues porque algo le molesta, algo le duele, se siente mal por alguna circunstancia, el equipo médico pues lo va a estudiar con el fin de identificar la o las causas de su problema. El paciente no sabe realmente qué le ocurre, solo se queja de algo y la idea es que lo estudien. Ahora, una vez que el paciente fue estudiado, quedan dos posibilidades. Uno, se va a su casa. A ver, va a tomar estos medicamentos y nos vemos en 5 días para ver cómo se está comportando y entonces se va a su casa. Eso es lo que más frecuentemente ocurre. Pero en algunos casos la condición del paciente es difícil de ser manejada en el hogar y entonces el paciente tiene que internarse. Así que tenemos dos posibilidades una vez que terminó el estudio del paciente y se llegó a un diagnóstico cuando menos presuntivo. Uno, se va a su casa; dos, se interna. A la consulta médica que ocurre sin internamiento del paciente, bueno, pues se le conoce como consulta externa, es decir, el paciente no está internado. El campo de la medicina que se concentra en el estudio de los pacientes que se internaron originalmente recibió el nombre de medicina interna, es decir, medicina del paciente internado. En realidad esto ha cambiado, esto es más bien histórico y desde luego un especialista en medicina interna pues puede dar consulta externa. Conclusión, el resumen es: el paciente se va a su casa, consulta externa; el paciente que está internado, bueno, pues se revisa fuera de la consulta externa. En la consulta externa tenemos o deberíamos de tener el tiempo suficiente para estudiar con todo detalle a nuestro paciente, poder obtener el máximo de información. La interacción entre el médico y el paciente tiene como objetivo fundamental obtener información sobre la o las causas de sus molestias. Queremos saber qué problema tiene. Y entonces debemos platicar con él, interrogarlo, buscar su confianza, etcétera. Con esta finalidad, la de obtener información, el médico general de excelencia emplea un método particular y específico. Esto se conoce como el método clínico. Lo que emplea el médico en su consulta es el método clínico. Lo primero que debe quedar bien claro y que nunca debemos olvidar es que el método clínico no es igual, no es lo mismo, de hecho no tiene nada que ver con el supuesto método científico. If there is such
think. Esto ya más o menos lo hemos comentado en sesiones anteriores. Recuerden, ya vimos que la medicina no es ciencia, no es arte, mucho menos es la combinación de ciencia y arte. Es medicina. Leer hará que dejes de decir que la medicina es una ciencia. Gandhi. Y bueno, ya te recomendé la lectura de estos dos libros escritos por el gran maestro Ruy Pérez Tamayo. Ya no voy a comentar más en este sentido. Esto ya fue tratado. La intención del método clínico es obtener información específica y particular con la finalidad de identificar el problema del paciente. Y quiero subrayar, específica y particular. Esa información es propia solamente de ese paciente. Esto es algo que no debemos olvidar jamás. No, no hay enfermedades, hay enfermos. Aquí están los médicos analizando en estudios de imagen las características de un paciente determinado. Pueden ser parecidas a las de otros pacientes, pero jamás idénticas. Por eso, la información que se obtiene es específica y particular. Aunque podemos encontrar en los diccionarios diversos conceptos sobre el diagnóstico, aquí, en estas clasecitas, lo vamos a considerar como una conclusión. Tenemos un problema. El problema es qué le pasa al paciente. Señor, ¿qué tiene usted? Oh, me duele el estómago. Ah, muy bien. Dolor abdominal. Bueno, pero eso puede tener múltiples causas. Entonces, el problema es que le duele el estómago. Obtenemos los datos, empezamos a preguntar, lo revisamos, etcétera. Aplicamos el método clínico, con lo cual obtenemos datos constantemente, analizamos esos datos y eventualmente llegamos a un diagnóstico, a una conclusión. Lo que usted tiene es esto y por lo tanto le voy a dar este tratamiento. En el método clínico debemos considerar que algo le pasa al paciente y en principio no sabemos qué es. La idea básica es obtener información que nos permite identificar él o los problemas que le aquejan. La cosa no es sencilla, debemos considerar varios aspectos y entonces podemos decir que el método clínico consiste en una serie de procedimientos ordenados. Procedimiento 1, sigue procedimiento 2, sigue procedimiento 3, por medio de los que vamos obteniendo numerosos datos de información, algunos normales y otros anormales. Conforme estos datos se van acumulando en la mente del médico general de excelencia, se van analizando e integrando, lo que permite considerar posibilidades diagnósticas. A ver, este paciente tiene esta edad, tiene estos antecedentes, tiene estos signos, tiene estos síntomas. Este es un proceso dinámico. Conforme vamos desarrollando el método clínico, vamos obteniendo más datos y el conjunto de esos datos va cambiando constantemente. El proceso de integración de datos es continuo, de modo que al final tengamos una idea lo suficientemente clara sobre las causas y desarrollo de la enfermedad del paciente. Representar gráficamente el método clínico, bueno, pues es más o menos complejo. Miren ustedes, aquí tengo al paciente en el marco del método clínico y entonces con el método clínico obtengo datos que pueden ser positivos o negativos. Conforme voy obteniendo estos datos, los voy analizando, pero el análisis de esos datos me lleva a conclusiones parciales que constituyen otro dato. Por ejemplo, veo que el paciente se queja de, vamos a decir, de dolor de la rodilla. Y entonces, bueno, pues considero, dolor de la rodilla, puede ser esto, pero cuando lo veo
Pues veo que tiene aumento de tamaño, la región está rojiza. Esos son más datos. El análisis de esos datos, en este caso me hace pensar en un proceso inflamatorio, esto se agrega al total de los datos positivos o negativos. Entonces, este rubro de los datos va creciendo constantemente. Conforme esto sigue, bueno, analizo los datos, realizo estudios de verificación, vean ustedes, y los resultados de esos estudios de verificación alimentan el saco donde voy llenando datos positivos o negativos y cada vez aumenta, lo debo ir integrando y todo esto en forma continua. Solo después de que he terminado esto, bueno, pues obtengo una conclusión diagnóstica, un diagnóstico. Debe quedar claro que esta metodología de obtención de datos y conclusión nada tiene que ver con ninguna de las variantes de los métodos científicos tratados y explicados en la obra del doctor Ruy Pérez Tamayo. Y desde luego, con el más famoso, que es el método experimental, pues nada tiene que ver. Aquí les presento, ahora sí, el método clínico. Quedamos que el método clínico implica una serie de procedimientos ordenada, primero uno, después dos, después tres, etcétera, por medio de la cual se obtiene información. Y entonces tenemos presentación y actitud. Dos, saludo. Tres, estudio del aspecto exterior. 4, interrogatorio. 5, exploración. Y bueno, la exploración física, que es muy extensa, pues tal vez podríamos aceptar que lo mínimo que debe saber el alumno de primer año que quiere ser médico, bueno, pues que los pasos fundamentales incluyen inspección, palpación, percusión y auscultación. Y todos estos elementos se desarrollan en forma secuencial y se obtiene con esto información. Ahí tienen unas imágenes del método clínico. Aquí, por ejemplo, el médico pues está haciendo inspección, está viendo. Aquí está palpando, ¿no? Y puede detectar un crecimiento, una zona de dolor. Aquí está golpeando, percutiendo. Y aquí está oyendo con un estetoscopio, auscultación. ¿Ah? Con esto se va obteniendo información sobre las características del paciente y ya quedamos, la intención es saber qué le pasa, obtener una conclusión. Y aquí trazamos una línea roja, que por el momento no vamos a explicar. Debajo de la línea roja tenemos los pasos 6 y 7, que como ven ahí es estudios de laboratorio y 7 estudios de imagen. Con eso obtenemos todavía más información. Y bueno, ya supondría uno que cuando llegamos al paso 7, la cantidad de información es tan importante que lo más probable es que ya tengamos un diagnóstico, pero si se nos escapara el diagnóstico, entonces es tiempo de llamar a las fuerzas especiales. ¿Y quiénes son las fuerzas especiales? Lo veremos después. Vamos a analizar brevemente los conceptos más elementales de cada uno de los pasos del método clínico en consulta. 1. Presentación y actitud. Hay una regla. No basta con ser buen médico. Hay que parecer un buen médico. Mira, si de repente te dicen, vas por la calle, se oye un escándalo de música, de rap, y va en una gran camioneta y aparecen estos sujetos y te dicen que son los médicos que te van a revisar. Caramba, bueno, pues tal vez tendrías razón en desconfiar un poco. Es muy importante que nuestro aspecto ante el paciente sea pulcro,
tu batita bien planchadita, bien limpia, tu corbatita, tú bien peinadito, etcétera, que te veas pulcro, tu actitud sea afable, no mal encarado, gruñón, no, no, señor, debe ser una persona que dé la imagen de alguien confiable. Acuérdate que el paciente nos va a confiar cosas que en cierta medida y a veces en gran medida son íntimas. Entonces es necesario establecer una excelente relación con el paciente de tal modo que funcione el método clínico. Ayuda entonces cómo te ves, la presentación y desde luego la actitud que expreses ante el paciente. La presentación no solo es nuestro aspecto, sino también el del consultorio. El consultorio debe estar bien iluminado, ventilado y limpio. Nuestra actitud debe ser siempre afable, tolerante y dispuesta a ayudar y comprender a nuestros pacientes. Acuérdate la palabra que señaló el doctor Pérez Tamayo, compasión. Tú debes entender siempre que estás al servicio del paciente y el paciente puede que tuvo que esperar mucho tiempo en la consulta, puede ser que tenga problemas además de orden psicológico, etcétera, y viene ahí porque algo le duele. Entonces, pues tú tienes que comprenderlo, tienes que ser afable, tolerante y dispuesto a ayudar. Y créeme, en muchos casos cuesta trabajo. No será raro que topes con pacientes groseros. No vas a responder como si fuera en la calle, fueras tú solo, ¿no? En ese momento eres el doctor, eres el médico y debes ser lo más tolerante que sea posible. No debes permitir agresiones ni insultos, pero tampoco debes estimularlos. Entonces, esta función es muy importante y muy difícil. Presentación y actitud. Si tú cumples con esto, lo que sigue será más sencillo. Paso 2, el saludo. Bueno, parece tonto, ¿no? Pero pues hay que presentarse. Buenas tardes, soy el doctor Fulanito, estoy a sus órdenes, dígame en qué le puedo servir. El saludo es fundamental como primer contacto con nuestro paciente. Imagínate que entra al consultorio, ah, ¿qué tiene? ¿Ya tiene su carnet? ¿Ya pasó a pagar? O sea, ¿qué es eso? No, no, no. Tú eres una persona que eres un verdadero servidor público. Entonces, el saludo es fundamental. Es necesario que el médico conozca al paciente. No lo vas a conocer como su gran amigo de años de vida en conjunto, pero debes recordar su nombre, cuando menos algún aspecto de su nombre. Debes conocer al paciente e identificarlo como una persona, no como una enfermedad, como un individuo que está depositando su confianza en el médico y en su actuar como profesionista. También es necesario que el paciente pues tenga claro quién es su médico, ¿no? Esto representa el impacto que ejercemos sobre nuestro paciente. Si el paciente no recuerda nuestro nombre, créeme, algo estamos haciendo mal. Yo recuerdo como vivencia haber estado trabajando en Mil Lopitos, en el López Mateos, revisar pacientes como anatomopatólogo. Déjate cuento que pues, ya casi no vemos autopsias, más bien vemos muestras obtenidas de pacientes que están vivos. Entonces, pues en ocasiones uno tiene que ir a revisar el paciente. Y pues llega uno ante el paciente y, oye, ¿quién es su médico? Mi doctor es, pues no sé, vienen varios doctores, no sé quién es. Eso está mal. Yo entiendo que vengan residentes, que vengan internos, que vengan estudiantes, pero si yo soy el médico tratante, pues me debe ubicar, ¿no? ¿Quién es su médico? Pues uno chaparrito, gordito y así, chaparrito y gordito. Bueno, si estuvieras en Suecia, tal vez lo identificarías sin mucho problema, pero estamos en México, entonces no es posible que el paciente no recuerde
tu nombre. Es muy importante el saludo para que te conozcan y que tú conozcas al paciente. Acuérdate, de lo que se trata es de obtener información que tiene ahí guardada el paciente y que en ocasiones tendrá que ser ante preguntas directas. Entonces, ¿qué implica la presentación y la actitud en el primer paso? El saludo. En el segundo paso, el establecimiento de la confianza. El paciente debe confiar en su médico. De nuevo, no olvides, no hay enfermedades, hay enfermos. Los enfermos son personas, son individuos. Punto 3. Estudio del aspecto exterior. Esto es algo que en realidad hacemos nosotros cuando estamos en una fiesta o en una reunión y de repente entra alguien y pues nomás lo ves, ¿no? De arriba para abajo y ves qué facha trae, qué actitud trae, sin preguntar nada, solo de verlo. Nada más con observar al paciente, eso ya nos da información. El aspecto exterior, conocido también como habitus exterior, consiste en lo que vemos directamente de nuestro paciente cuando entra en nuestro consultorio. El médico general de excelencia pone atención en cómo camina, camina rápido, camina lento, camina cojeando, tal vez doblado de dolor, cómo habla, es muy retraído, es extrovertido, el color de su piel, esto es importante, tiene palidez, tiene tinción amarillenta, ictericia, su conformación, está gordito, está forzudo, es muy, muy delgado, etcétera. No se trata de simplemente chismorrear como harías en una reunión. Se trata de inferir los posibles problemas que tiene con base en su aspecto. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, mira, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que estás en tu consultorio y quién sabe cómo le hizo, pero logra ingresar este personaje. Ah, hijo, solamente con verlo, usted, mi querido alumno, puede imaginar qué clase de problemas de salud tiene o puede tener. A ver, haz el intento. Imagínate que este es tu paciente. ¿Qué problemas crees que tenga? Aún sin preguntarle, solo con verlo con ese aspecto. Ok, ponle pausa al video y en una hoja anota qué posibilidades, qué condiciones crees que tenga este paciente, nada más de verlo. Yo cuento a 3 en lo que tú pausas el video. 1, 2, 3. Bueno, has pausado el video pues para no gastar tiempo del video. Perfecto. Entonces ahora te muestro una lista de condiciones que varios alumnos al paso de los años me han contestado. A ver si alguna de esas coincide con la que tú escribiste. Bueno, pues obesidad sin duda, es una obesidad monstruosa literalmente. Es muy probable que el paciente tenga hipertensión, tenga triglicéridos y colesterol altos en sangre. Es posible que tenga diabetes, aunque no está ahí señalado. Sus articulaciones deben estar amoladas. Imagínate dormir con ese peso. El corazón, pues debe estar como loco bombeando sangre y debe ser del tamaño del corazón de una vaca. Entonces, basta con verlo para que tú identifiques problemas aun si no te los dice. Eso es información. Veamos otro ejemplo de estudio del hábitus exterior. Imagínate que ahora llega a tu consultorio este personaje, ¿no? Caramba, pues está enorme. Parece que es evidente. El sujeto sin duda es un gigante. Ahora, yo te puedo preguntar, si ves un gigante,
¿En qué parte del cuerpo crees que esté el problema primario? ¿Cómo es que se generó este gigante? De nuevo, pausa el video, toma tu cuadernito, una hoja, tu plumita y anota tus posibilidades. Yo cuento a 3 y se supone que tú ya pausaste el video, no sé cuánto tiempo tardes. Bien, 1, 2, 3. Ya regresamos de la pausa del video. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que algunos alumnos han puesto y qué conclusiones podemos tener. Mira, si tú sabes que el cuerpo humano produce una sustancia que estimula el crecimiento y que se llama hormona del crecimiento, y si además sabes que esa hormona se produce en una glándula que se llama hipófisis, que está en la base del cerebro, conocimiento declarativo. Bueno, entonces al ver a este paciente puedes suponer, al menos como una posibilidad, que su problema se encuentra en la cabeza, en la base del cerebro, específicamente en la glándula hipófisis, con lo que lograste hacer un diagnóstico, aunque usted no lo crea. Y entonces esto constituye un conocimiento procedimental. Basta la actitud y ya tienes una competencia. Punto 4. No basta con la información que obtienes con el habitus exterior, ahora le vas a preguntar, dígame cuáles son sus molestias, en qué le podemos, ay doctor, pues fíjese que me duele el estómago. Ah, sí, ¿y desde cuándo le duele el estómago? No, pues desde ayer. Y empiezas a preguntar sobre sus molestias y vas obteniendo información. El interrogatorio consiste en hacer a nuestro paciente varias preguntas relativas a las molestias que le han hecho acudir a consulta. Las molestias que nos expresa el paciente son una manifestación de enfermedad. Al total de manifestaciones de enfermedad que nos pueden relatar nuestros pacientes, las podemos separar en dos grandes grupos: signos y síntomas. Ah, ya habías oído esto. Signos y síntomas. Debes saber que los signos son manifestaciones objetivas, mientras que los síntomas son subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a verlo. Mira, vamos a ver un ejemplo de signo. Vamos a suponer que nuestro paciente llega y observamos desde el hábitus exterior y cuando le estamos preguntando y lo empezamos a explorar, pues una diferencia en su coloración. Mira esta fotografía. Aquí, deja ver que funcione mi cursor. Ahí está. Aquí observa bien esta mano y observa bien esta mano. Esta se ve más o menos rojiza y esta se ve mucho más pálida. Esta fotografía pretende mostrar un signo clínico, que en este caso es la palidez, palidez de piel y tegumentos. ¿Ah? Este cambio, la palidez, puede verse directamente, no hay manera de ocultarlo al ojo clínico bien entrenado. Es más, es posible que el paciente no lo haya notado. Este signo es como tal signo, es una manifestación objetiva y sugiere problemas con la sangre. No siempre es la causa algún problema con la sangre, pero lo sugiere. Los pacientes con anemia suelen tener palidez de piel y mucosas. Entonces ahí ya tienes una posibilidad diagnóstica. De hecho, es probable que hayas notado la palidez desde que el paciente entró al consultorio. La palidez entonces es un ejemplo de signo. Un ejemplo de síntoma. Bueno, pues el más común es el dolor. El dolor es el ejemplo clásico de un síntoma. Se trata de la manifestación de enfermedad más común en la práctica médica. Desafortunadamente es subjetiva. No podemos ver el dolor, aunque poco probable puede ocurrir que el paciente esté fingiendo.
en realidad no le duela. Otra posibilidad es que manifieste dolor debido a un problema de orden psicológico. Entonces, hay maneras de demostrar si el dolor realmente existe, pero es subjetivo. Entonces, eso debes considerarlo. ¿De veras le duele o está fingiendo? Pero es un ejemplo entonces de síntoma. Así que tenemos signos y síntomas. Paso 5, la exploración física. Bueno, pues ya dijimos que esta es muy extensa y tiene básicamente 4 elementos que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahí está. Bueno, ahí tienes al médico haciendo inspección. Aquí está, palpación, percusión y auscultación. Inspección. La inspección implica la observación de las características de nuestro paciente y puede ser inspección simple, es a simple vista, o auxiliada. La auxiliada quiere decir que empleamos instrumentos especiales como el otoscopio. El otoscopio nos permite ver el conducto auditivo externo y por transiluminación podemos identificar algunas características del oído medio. Entonces sirve para estudiar el oído. Por otro lado, podemos observar en detalle, inspeccionar auxiliados de un oftalmoscopio para ver las características externas e incluso internas del ojo. Vamos, podemos ver ahí el fondo de ojo, que implica ver las características de la retina. Inspección. Palpación, pues es tocar. La palpación clínica implica el sentir con nuestras manos varias partes del cuerpo de nuestro paciente. Se puede verificar la presencia o ausencia de dolor, las variaciones en la consistencia de las distintas zonas anatómicas. Este procedimiento nos aporta todavía más información sobre el paciente. Después tenemos la percusión, con delicados golpecitos en zonas específicas del cuerpo. El médico general de excelencia puede identificar crecimientos viscerales, alteraciones intraabdominales y alteraciones en el tórax. Auscultación. La auscultación clínica es el procedimiento médico que tal vez sea el más famoso. Todo el mundo alguna vez ha visto un estetoscopio. Se aplica frecuentemente en el estudio del tórax y del abdomen. En conclusión, ahí tenemos al médico platicando con el paciente, tiene una buena presentación, tiene una actitud, presentación y actitud. Tanto él como el consultorio tiene una actitud de servicio, está buscando la confianza, saluda adecuadamente, trata cordialmente al paciente. Perfecto, y ha observado sus características con el hábitus exterior. Vamos, ve al paciente que tenemos ahí, es un viejito como yo. ¿Es posible que tenga hipertensión? Pues sí, sí es posible. ¿Es posible que tenga diabetes? Sí, sí es posible. ¿Es posible que tenga problemas cardiovasculares? Sí, en efecto. No espero una alteración del desarrollo. Entonces, el hábitus exterior le da información y después le empieza a interrogar, obtiene más información y después pasa a la exploración física. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y con todo eso obtiene una gran cantidad de información. Ahí está. Ahora es muy importante considerar lo que dice aquí. Usted puede suponer que la cantidad de información que ahora maneja sobre las condiciones del paciente es muy extensa. Un chorro de información
una vez que hicimos todo el método clínico, que son presentación y actitud, saludo, estudio del hábitus exterior, interrogatorio, exploración física, que incluye inspección, palpación, percusión y auscultación. Si hemos hecho eso todo muy bien, hemos obtenido una cantidad de información tremenda. Y aquí viene algo fundamental. Si hemos realizado todo muy bien, con el máximo nivel de competencia, estamos en condiciones de resolver al menos, fíjate bien lo que voy a decir, al menos el 90% del total de casos de la medicina general. ¿Qué? 90%. O sea, de 100 pacientes, 90 resuelvo con esto. Por eso escucharás en los hospitales que frecuentemente se dice, haga usted buena clínica. Si haces buena clínica, pues ahorras recursos. Con esto tienes, con esto basta y sobra para saber qué le pasa al paciente y poder establecer un diagnóstico adecuado. Sensacional. Llegamos aquí a la línea roja. Acuérdate que después del paso 5 habíamos marcado una línea roja. Ahí está. Bueno, ¿y qué significa esa línea roja? Ahí está. Presentación y actitud, saludo, estudio del aspecto exterior, interrogatorio, exploración física, que incluye inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahí está el método clínico. Resuelves con esa línea roja, señalamos que los primeros 5 pasos nos resuelven el 90% de los casos, pero nos queda 10%. Ah, esos están más allá de la línea roja. Y entonces son estudios de laboratorio, estudios de imagen y las fuerzas especiales. Y bueno, con esto le vamos a dejar por el momento, vamos a descansar un rato con este asunto, vamos a suspender aquí y continuaremos en el siguiente video. Acuérdate repasar esto para estar suficientemente preparados para nuestro siguiente video, que sería Método Clínico 2. Nos vemos, muchas gracias. Disfruta de este paisaje. Esto es en Hawái, en la isla grande, Big Island. Y bueno, piensa que estás ahí tranquilo, tomando un descanso, preparándote para el segundo video. Muchas gracias.